En el verano de 2001, Elena, una joven de apenas 19 años, enfrentó una sentencia que no dictó ningún juez: convertirse en la moneda de cambio para saldar una deuda de honor que asfixiaba a su familia en un valle aislado de la Andalucía rural. No hubo juicio, ni abogados, ni apelación posible, solo el peso de una palabra dada por su abuelo décadas atrás, una palabra que, agravada por la sequía y las cosechas perdidas, se había transformado en una cadena invisible pero irrompible. Durante casi 20 años, la vida de Elena fue un laberinto de trabajo silencioso desde el alba hasta el ocaso, de humillación contenida en miradas que la despojaban de su nombre y de pequeños gestos de resistencia que nadie, absolutamente nadie, veía. Se movía por la imponente hacienda a la sombra, no como una empleada, sino como un objeto inventariado, un recordatorio viviente del fracaso de su familia. Cada día era una repetición del anterior, un ciclo de esfuerzo físico que buscaba agotar el cuerpo para acallar una mente que gritaba en silencio. Hasta que una propuesta imposible, nacida de la más profunda desesperación y de una humillación que colmó el vaso, lo cambió todo, demostrando que el valor de una persona no reside en su origen, sino en su capacidad para cultivar vida donde solo queda abandono. Como una persona, despojada de su futuro y convertida en una cifra en un libro de cuentas, encuentra la fuerza no solo para sobrevivir, sino para transformar su propia celda en un legado. Antes de revelarte como un acto de valentía inaudito, pronunciado en voz baja pero con la firmeza de la tierra agrietada, abrió la única puerta que aún quedaba entreabierta. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos acompañas y suscríbete al canal. Créenos, no querrás perderte la cadena de decisiones que transformó no solo una vida, sino el destino de todo un valle. El conflicto que detonó esta historia no fue una catástrofe súbita, sino la lenta agonía de la impotencia. La familia de Elena vivía bajo el yugo de una deuda que no podía cuantificarse solo en dinero. Era una mancha en el honor familiar, un pacto sellado con un apretón de manos entre su abuelo y el padre de don Alejandro, el actual dueño de la hacienda. La sequía de finales de los 90 había sido el golpe de gracia, arruinando las cosechas de olivos y dejando a la familia sin medios para cumplir con los pagos anuales. El padre de Elena, un hombre bueno pero quebrado por la culpa, veía cómo la sombra de la hacienda se cernía sobre su pequeña casa de jornaleros, un recordatorio constante de su fracaso. No tenían recursos, ni propiedades que vender, ni a quién pedir ayuda, en una comunidad donde la deuda era sinónimo de deshonra. La única posesión de valor que le quedaba, en su mente torturada por la desesperación, era el futuro de su propia hija. Los días previos a la decisión final transcurrieron en una atmósfera densa, cargada de silencios y palabras no dichas. La normalidad se había vuelto una actuación frágil. Elena seguía su rutina con una diligencia casi mecánica, levantándose antes del amanecer para ayudar a su padre en los campos ajenos, sus manos jóvenes ya endurecidas y marcadas por el esparto y la tierra seca. Por las tardes, cuidaba de su madre, cuya enfermedad parecía alimentarse de la angustia que impregnaba el aire de la casa. En esos últimos momentos de una libertad precaria, Elena no soñaba con grandes escapatorias, sus anhelos eran tan básicos como la tierra que pisaba. Una buena lluvia que aliviara los olivos sedientos, una noche sin que la tos de su madre interrumpiera el sueño, una comida en la que su padre levantara la vista del plato y le sostuviera la mirada. La noche anterior al pacto, la familia cenó en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido de los cubiertos. El padre de Elena no comió, se limitó a desmenuzar un trozo de pan con los dedos, la mirada perdida en algún punto de la pared. Sabía lo que iba a hacer al día siguiente. No era una decisión, era una rendición, y el peso de esa traición ya lo estaba aplastando. Elena sintió el frío de la fatalidad, pero no preguntó nada. En su mundo, ciertas preguntas no se formulaban porque las respuestas eran demasiado terribles para ser escuchadas. El día siguiente, el padre de Elena caminó solo por el sendero polvoriento que conducía a la entrada de la sombra. No hay registros escritos de lo que ocurrió en el despacho de don Alejandro, un hombre mayor, viudo y amargado, que medía el mundo en hectáreas y deudas pendientes. La negociación, si es que se le puede llamar así, fue breve.
El padre de Elena, con la voz rota y la dignidad hecha jirones, ofreció lo único que le quedaba, ofreció a su hija. No como una trabajadora con un salario, sino como la encarnación misma de la deuda, una servidumbre vitalicia o hasta que la imposible cifra fuera saldada. Don Alejandro, acostumbrado a tratar a las personas como piezas en su tablero de propiedades, aceptó con una indiferencia helada. Para él no era un drama humano, sino una transacción, una forma de asegurar que la deuda de honor se pagara con el bien más preciado de un hombre, su linaje. Cuando el padre regresó a casa, el sol de la tarde proyectaba largas sombras que parecían garras. No pronunció una sola palabra, simplemente se sentó en una silla de madera, cubrió su rostro con las manos y su cuerpo se sacudió en sollozos silenciosos. Elena lo entendió todo. No hubo gritos ni lágrimas por su parte. Solo una quietud profunda, un vacío gélido que se instaló en su pecho. En ese instante, dejó de ser la hija de un jornalero para convertirse en una propiedad. La llegada de Elena a la hacienda La Sombra fue un acto desprovisto de cualquier ceremonia. Llevaba una pequeña bolsa de tela con un par de mudas y un rosario que su madre le había puesto en la mano sin poder mirarla a los ojos. Don Alejandro la recibió en el patio principal, no con una bienvenida, sino con una mirada evaluadora, como si inspeccionara un animal de carga recién adquirido. No le dirigió la palabra directamente. Fue Mateo, el viejo capataz, un hombre de piel curtida y pocas palabras, quien le asignó sus primeras tareas. Mateo era leal a su patrón, pero en sus ojos había un atisbo de una justicia antigua, una compasión enterrada bajo capas de dureza. Vio en Elena no a la deuda, sino a una muchacha atrapada en un destino injusto. «Empezarás en la cocina y limpiando la casa principal», le dijo con voz neutra. «El patrón quiere orden, no hagas preguntas, solo trabaja». La casa era enorme, fría y silenciosa, llena de muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas. Su primer día consistió en fregar suelos de baldosas que parecían no tener fin, sus rodillas y espalda doliendo con una intensidad que nunca había conocido en el campo. El trabajo físico era brutal, pero era el silencio lo que más pesaba, un silencio que gritaba su nueva condición de invisibilidad, de ser un objeto que se movía por los pasillos sin nombre ni historia. Los primeros años se fundieron en una rutina monótona y agotadora, una sucesión de estaciones marcadas por el tipo de labor que exigía la tierra. En invierno, sus manos se agrietaban por el frío mientras reparaba las cercas de los olivares o ayudaba a podar las ramas secas. En primavera, se encargaba del huerto abandonado de la hacienda, un pequeño rincón que nadie cuidaba y que ella, por instinto, empezó a revivir. El verano traía consigo el calor implacable y el trabajo en la recolección, siempre un paso por detrás de los jornaleros contratados, siempre en silencio. Y el otoño era la época de la almazara, el olor a aceite impregnando el aire, un aroma que para otros significaba riqueza y para ella servidumbre. El contacto con su familia era escaso y doloroso. Una vez al mes, su madre caminaba hasta la linde de la propiedad para entregarle un trozo de pan casero o algo de fruta, encuentros furtivos llenos de lágrimas contenidas y susurros. Su padre nunca la visitaba. La culpa le impedía enfrentarse a la mirada de su hija. En el pueblo, los murmullos la seguían como una sombra. Era la chica que había sido entregada, un tema de conversación que mezclaba la lástima con el juicio moral. Elena aprendió a construir un muro a su alrededor, una fortaleza interior hecha de trabajo y observación. Mientras sus manos se ocupaban de la tierra, sus ojos estudiaban cada palmo de la hacienda, aprendiendo sus ritmos, sus secretos y sus debilidades. La injusticia más profunda no residía en el trabajo físico, que era brutal, sino en la sistemática anulación de su identidad. Para don Alejandro, Elena no tenía nombre. Era la muchacha, aquella, o la mayoría de las veces, una simple presencia funcional a la que se dirigía con un gesto o una mirada. Esta deshumanización era un veneno lento que se filtraba en su día a día. Se movía por los pasillos de la casona como un fantasma, su existencia solo reconocida por el brillo de los suelos que fregaba o el orden de los libros que desempolvaba.
El resto del personal de la hacienda, compuesto por un puñado de ancianos leales al patrón, mantenía una distancia respetuosa pero insalvable. Ayudarla o mostrarle compasión habría sido interpretado como una afrenta a la autoridad de don Alejandro, un riesgo que nadie estaba dispuesto a correr. Así, Elena vivía en una isla de soledad, rodeada de gente pero sin nadie con quien compartir una palabra de consuelo. El dolor de espalda, las manos agrietadas por la lejía y el agotamiento perenne se convirtieron en su única compañía, un recordatorio constante de que su cuerpo no le pertenecía. Era una herramienta más de la finca, un activo destinado a saldar una cuenta que ella nunca contrajo. Cada amanecer era una renovación de su condena, sin posibilidad de apelación ni fecha de liberación. Durante los primeros años, el llanto era un ritual nocturno, un desahogo silencioso en la soledad de su austero cuarto. Pero con el tiempo, las lágrimas se secaron, dejando en su lugar un pozo de resignación amarga. La esperanza, se dio cuenta, era un lujo peligroso, una brasa que si se avivaba, solo serviría para quemarla por dentro. Así que aprendió a apagarla metódicamente. Dejó de pensar en un después, en un futuro más allá de los muros de la sombra. Su mente, como mecanismo de defensa, empezó a borrar los contornos de su vida anterior, el sonido de las risas de sus amigas, el sabor de las fiestas del pueblo, el rostro de la joven que había sido. Recordar era sentir la magnitud de lo perdido, y esa carga era demasiado pesada para soportarla día tras día. Su mundo se redujo a la inmediatez de sus tareas, a la textura de la tierra bajo sus uñas y al ciclo inmutable de las estaciones. La única excepción a esta autoimpuesta anestesia emocional era el pequeño huerto abandonado junto a la cocina. Allí, en secreto, empezó a cultivar algunas hortalizas y hierbas aromáticas. Era un acto de rebeldía silenciosa, una forma de demostrarse a sí misma que, aunque su vida estuviera estancada, todavía era capaz de crear vida, de nutrir algo y verlo florecer. Aquel pequeño pedazo de tierra se convirtió en su santuario, el único lugar donde no era la deuda, sino simplemente Elena. El huerto se convirtió en el epicentro de una transformación silenciosa, un cambio que, al principio, solo una persona notó. Mateo, el capataz, había observado a Elena durante años con una mezcla de lástima y un respeto que nunca se atrevió a expresar. Vio cómo aquella muchacha, casi una niña cuando llegó, había desarrollado una resiliencia tan dura como la corteza de los olivos centenarios. Observaba desde la distancia cómo ella, después de sus interminables jornadas de limpieza y servicio, dedicaba las últimas luces del día a aquel pedazo de tierra olvidado. Veía la ternura con la que quitaba las malas hierbas, la pericia con la que guiaba el agua de un viejo aljibe y la alegría contenida en su rostro cuando cosechaba los primeros tomates, pimientos y calabacines. No dijo nada, pues su lealtad a don Alejandro era una cadena tan pesada como la de Elena. Sin embargo, un día, Elena encontró junto al huerto una azada vieja pero con el filo recién afilado. Semanas después, apareció un pequeño saco de arpillera con semillas de variedades locales, de las que ya casi nadie cultivaba. Nunca hubo una palabra, ni un gesto de reconocimiento, pero Elena supo que ya no estaba completamente sola. Alguien veía su esfuerzo, alguien en silencio estaba apostando por ella. Ese reconocimiento anónimo fue el primer abono para una semilla de esperanza que llevaba casi una década enterrada bajo capas de resignación y dolor. Mientras el pequeño huerto de Elena florecía con una vitalidad casi desafiante, el resto de la hacienda La Sombra se hundía en una decadencia paralela a la de su dueño. Don Alejandro envejecía mal, consumido por la amargura y la soledad. Sin herederos que se interesaran por la tierra y con una gestión anclada en métodos del pasado, la productividad de los olivares caía en picado año tras año. Las plagas que antes se controlaban con sabiduría ancestral ahora devoraban las cosechas por pura negligencia. Los jornaleros más jóvenes y capaces habían emigrado en busca de mejores oportunidades, dejando atrás solo a los más viejos, cansados y desmotivados.
La almazara, que en su día fue el orgullo de la comarca, ahora era una reliquia oxidada que producía un aceite mediocre, imposible de vender a buen precio. Don Alejandro se paseaba por sus tierras no como un terrateniente, sino como el guardián de un mausoleo. Veía las ramas secas, la tierra agrietada y las paredes desconchadas de los cortijos, y en cada signo de abandono veía el reflejo de su propio fracaso vital. La deuda de la familia de Elena, que en su día le pareció una demostración de poder, ahora era una ironía cruel. Estaba atado a una mujer que representaba una deuda impagable, mientras su propio patrimonio se convertía en polvo. La hacienda ya no era un símbolo de estatus, sino una lápida que pesaba sobre sus hombros cansados. La crisis alcanzó su punto álgido a finales de un verano especialmente seco y caluroso. Un comprador de aceite de oliva de la capital, el último cliente importante que le quedaba a don Alejandro, rompió el contrato anual alegando la pésima calidad del producto. La noticia fue un golpe devastador, la confirmación final de que el nombre de la hacienda ya no significaba nada. Esa tarde, don Alejandro caminaba sin rumbo por los límites de su propiedad, con la carta del comprador arrugada en el puño y una rabia sorda retumbando en su pecho. Su mirada se posó en el único punto verde y vibrante en un mar de ocres y amarillos, el huerto de Elena. Allí estaba ella, de rodillas, trasplantando unas lechugas con un cuidado metódico. El contraste entre aquel pequeño oasis de vida y sus hectáreas de tierra moribunda fue una afrenta insoportable. Para él, en su mente distorsionada por la frustración, aquella imagen no representaba la diligencia, sino el fracaso. Era el recordatorio de que una simple deuda era capaz de crear vida donde él, el gran don Alejandro, solo conseguía cosechar ruina. Se acercó a ella con pasos pesados, la sombra de su cuerpo cayendo sobre ella como un mal presagio. Elena sintió su presencia y se levantó lentamente, limpiándose las manos en el delantal, preparándose para la reprimenda que intuía inevitable. Don Alejandro se detuvo frente a ella, su rostro una máscara de desprecio. No miró las hortalizas perfectamente alineadas ni las flores que atraían a las abejas, solo la miró a ella, como si fuera la personificación de todos sus problemas. «Tantos años aquí», espetó, con una voz rasposa cargada de veneno. «Tu familia me debe una fortuna que nunca pagaréis, y tú te dedicas a jugar a las casitas con esta tierra de juguete». Hizo un gesto despectivo hacia el huerto. «Míralo, todo se muere. Esta tierra está maldita, igual que mi suerte». Entonces pronunció las palabras que actuarían como un detonador, la humillación definitiva que paradójicamente se convertiría en la llave de su liberación. «Al final, ni tú sirves para pagar lo que se debe. Esta tierra y tú no valen nada». El silencio que siguió fue denso, pesado como el aire antes de una tormenta. Durante casi 20 años, Elena había agachado la cabeza, había soportado insultos, miradas y un trato deshumanizante. Había aceptado su condición de objeto, de cifra en un libro de cuentas. Pero aquella frase, que negaba no solo su valor como persona, sino también el valor de la tierra que tanto amaba, rompió algo profundo dentro de ella. Una calma gélida y una claridad insospechada la invadieron. Por primera vez en 2 décadas, Elena no bajó la mirada, la sostuvo, y en sus ojos ya no había miedo, sino una firmeza que descolocó por completo a don Alejandro. Vio a un hombre viejo, asustado y derrotado, no al monstruo que había gobernado su vida. Y en ese instante supo exactamente lo que tenía que hacer. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito de rabia ni un lamento suplicante, fue un susurro sereno, casi inaudible, pero con el peso de la tierra misma. «Se equivoca», dijo. Don Alejandro la miró, perplejo, como si un mueble le hubiera hablado. «La tierra no está muerta», continuó Elena, su mirada recorriendo los campos áridos con una visión que él había perdido hacía mucho tiempo. «Solo está cansada, necesita que alguien la escuche, que la entienda».
Se giró de nuevo hacia él, y en su voz había una autoridad nacida del conocimiento profundo, de miles de horas de observación silenciosa. Y entonces le lanzó la propuesta más imposible y audaz que aquel hombre había escuchado en su vida. «Déjeme a mí, déjeme intentarlo. No le pido un salario, no le pido la libertad, le pido la oportunidad de demostrar que no soy una deuda, sino una inversión. Déjeme cuidar de esta tierra como cuido de este huerto, y le juro que volverá a dar frutos». La propuesta quedó suspendida en el aire, una idea tan radical que parecía una locura. Don Alejandro la miró fijamente, buscando algún signo de burla o de insensatez en su rostro, pero solo encontró una determinación inquebrantable. Su primer instinto fue reírse, humillarla de nuevo y mandarla de vuelta a la cocina. ¿Quién se creía que era? Una simple jornalera, una deuda con piernas, pretendiendo saber más que él, cuya familia había poseído esas tierras durante generaciones. Pero entonces sus ojos se desviaron hacia el huerto. Vio la salud de las plantas, el orden de los surcos, la ausencia de plagas. Vio la evidencia irrefutable de que ella sabía de lo que hablaba. Su mente, pragmática y desesperada, empezó a hacer cálculos. No tenía nada que perder, estaba en la ruina. Ningún agrónomo quería trabajar para él y no podía permitirse contratar a nadie de todos modos. La alternativa era ver cómo todo se convertía en un desierto. La propuesta de Elena, por descabellada que fuera, era la única opción sobre la mesa. No hubo un acuerdo formal ni un apretón de manos. Don Alejandro simplemente se quedó allí, en silencio, durante un largo minuto que pareció una eternidad. Finalmente, sin mirarla, emitió un gruñido que era una mezcla de rendición y desdén. «Haz lo que quieras», masculló. «De todos modos, ya está todo perdido». Y dándose la vuelta, se marchó, dejándola sola con la inmensidad de la tierra y el peso de una promesa. Esa noche, Elena no durmió. La autorización de don Alejandro, aunque dada a regañadientes, había abierto una compuerta en su interior. Por primera vez desde su llegada, sentía algo más que el simple agotamiento al final del día. Era una mezcla de terror y una euforia electrizante. El miedo a fracasar era inmenso, pero la posibilidad de tener por fin un propósito, de poder aplicar todo lo que había aprendido en silencio, era abrumadora. Al amanecer, mucho antes de que el sol asomara por las colinas, ya estaba en pie. No se dirigió a la cocina de la casa principal, sino al viejo cobertizo donde se amontonaban las herramientas agrícolas oxidadas. Con una determinación metódica, empezó a inspeccionar cada arado, cada hoz, cada azada. Pasó la mañana entera limpiando y afilando, sus manos moviéndose con una destreza heredada. Por la tarde, en lugar de descansar, recorrió a pie una de las parcelas de olivos más abandonadas. No caminaba como una sirvienta, sino como una doctora examinando a un paciente. Tocaba la corteza de los árboles, desmenuzaba la tierra seca entre sus dedos, observaba la orientación del sol y las rutas de los viejos canales de riego ahora obstruidos. Estaba trazando un mapa en su cabeza, un plan de batalla. No era un plan basado en libros de agronomía, sino en la escucha atenta de la tierra. Aquel primer día de su nueva era, no hubo una gran cosecha ni un milagro visible, solo el sonido rítmico de una piedra de afilar contra el acero y los pasos de una mujer reclamando en silencio el territorio que le habían negado. La primera tarea que Elena se impuso no fue grandiosa ni visible, no se trataba de arar campos ni de plantar semillas. Fue un acto de arqueología humilde, un regreso al origen de toda vida en aquel valle, el agua. Recordada las historias de su abuelo sobre la red de acequias que, en tiempos de su bisabuelo, distribuían el agua de un manantial casi olvidado por toda la finca, un sistema circulatorio que mantenía la tierra fértil incluso en los veranos más duros. Durante semanas, su única labor fue caminar. Con la paciencia de un animal de rastreo, siguió los vestigios de aquellos canales, ahora obstruidos por décadas de tierra, raíces y abandono. Armada con una pala y un azadón que ella misma había afilado, comenzó la hercúlea tarea de desenterrarlos. Trabajaba sola, desde el alba hasta que el sol caía, sus manos sangrando y su espalda convertida en un nudo de dolor.
Los pocos jornaleros que quedaban la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén, murmurando que la muchacha había perdido el juicio. Don Alejandro la ignoraba, considerándolo otro de sus delirios inofensivos. Pero Elena no estaba cavando zanjas, estaba desenterrando la memoria de la tierra, reconectando las arterias que la mantendrían viva. Cada metro de canal despejado era una pequeña victoria, un pulso recuperado. El sonido del agua, cuando finalmente volvió a correr débilmente por el primer tramo, fue para ella más elocuente que cualquier palabra de aliento que nadie le había dirigido en 20 años. Sin embargo, la tierra, como una persona maltratada durante mucho tiempo, no respondió de inmediato a la primera muestra de cuidado. Una vez que el agua llegó a una pequeña parcela de prueba que Elena había designado, se encontró con su primer gran fracaso. La tierra estaba tan empobrecida, tan desprovista de nutrientes y vida microbiana, que el agua parecía simplemente evaporarse sobre una superficie inerte. Las pocas semillas de habas que plantó, con la esperanza de que fijaran algo de nitrógeno, brotaron débilmente y murieron en cuestión de días, sus tallos amarillentos y frágiles. Fue un golpe devastador. La lógica simple de agua más tierra igual a vida se había hecho añicos contra la dura realidad de la negligencia acumulada. Sintió el peso de las miradas cínicas sobre ella, la confirmación silenciosa de lo que todos pensaban, que era una ilusa. Esa noche, la duda la asaltó con una ferocidad que no había sentido en años. ¿Y si don Alejandro tenía razón? ¿Y si la tierra estaba realmente muerta, más allá de cualquier posibilidad de redención? Se sentó junto a la acequia, mirando el agua inútil correr sobre el polvo, y comprendió que había sido ingenua. No bastaba con dar de beber al sediento, primero tenía que curar las heridas internas, sanar el suelo mismo. La tarea era infinitamente más compleja de lo que había imaginado. El agua era solo el principio, ahora comenzaba la verdadera alquimia. La solución al enigma del suelo muerto no estaba en ningún libro de agronomía moderna, sino en los ecos de las conversaciones de su infancia, en las prácticas que los ancianos del pueblo consideraban supersticiones. Recordó a su abuela hablando de alimentar la tierra para que la tierra te alimente a ti. Con esa idea como única guía, Elena inició una nueva fase de su plan, una que requería aún más paciencia y trabajo físico. Se dirigió a los establos abandonados de la hacienda, donde el estiércol de las pocas mulas que quedaban se había acumulado durante años mezclado con paja seca. Para otros era un montón de desechos malolientes, para ella era oro negro. Comenzó a construir una pila de compostaje, un proceso lento y laborioso. Alternaba capas de estiércol con hojas secas, restos de poda y los escasos desperdicios orgánicos de la cocina. Cada día la removía con una horquilla para airearla, soportando el olor y el esfuerzo bajo el sol implacable. Mateo, el capataz, la observaba desde lejos sin decir palabra, pero en su mirada ya no había solo lástima, sino un incipiente respeto. Elena estaba llevando a cabo un ritual ancestral, el ciclo de la descomposición y la regeneración. No estaba simplemente cultivando plantas, estaba cultivando la propia fertilidad. Aquella pila de materia orgánica en descomposición se convirtió en el corazón latente de su proyecto, una promesa de vida futura que fermentaba lentamente, invisible para los ojos impacientes, pero fundamental para la resurrección de la sombra. Con el suelo en proceso de sanación, Elena volvió su atención al alma de la hacienda, los olivares. Recorrer aquellas hileras de árboles centenarios era como caminar por un hospital de campaña. Muchos estaban enfermos, sus troncos cubiertos de líquenes y sus ramas plagadas de mosca del olivo y cochinilla. La producción era casi nula y la poca aceituna que daban era de una calidad ínfima. Su instinto inicial fue intentar salvarlos a todos, regarlos, podarlos, cuidarlos uno por uno. Pero pronto se dio cuenta de la cruda realidad, no tenía los recursos, ni el tiempo, ni la energía para una tarea tan monumental. El agua era limitada, el compost que estaba produciendo era escaso y sus fuerzas eran finitas. Fue entonces cuando tomó la decisión más difícil y pragmática de su vida, una que marcaba su transición de simple cuidadora a estratega. Realizó un triage. Durante días caminó por cada olivar, evaluando cada árbol individualmente.
marcó con un trozo de tela blanca a aquellos que consideraba que aún tenían una oportunidad de recuperarse, y, con una dolorosa resolución, marcó con una cruz de tiza a los que estaban demasiado débiles, demasiado enfermos. Estaba sentenciando a muerte a una parte de la historia de la finca para poder salvar al resto. Era una lógica brutal, la misma que usa la naturaleza para asegurar la supervivencia del bosque. Sacrificaría los árboles más débiles para concentrar todos sus recursos en los más fuertes, esperando que ellos, a su vez, se convirtieran en la semilla de la recuperación futura. Los primeros frutos de su estrategia no fueron aceitunas, sino brotes. Unos meses después de la drástica poda y el primer abonado con el compost maduro, los olivos seleccionados comenzaron a mostrar tímidas hojas nuevas, de un verde intenso que contrastaba con el tono ceniciento del resto del paisaje. Al mismo tiempo, en la pequeña parcela de prueba, ahora nutrida con la tierra sanada, una modesta cosecha de tomates y pimientos crecía con una vitalidad asombrosa. Eran victorias pequeñas, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero para Elena eran la prueba irrefutable de que su método funcionaba. Sin embargo, este incipiente éxito generó un nuevo e inesperado obstáculo. Don Alejandro, que hasta entonces la había ignorado, comenzó a observar. No veía en aquel renacer una esperanza para su hacienda, sino una afrenta a su propio legado de fracaso. La competencia de Elena ponía en evidencia su propia incompetencia. Una tarde, mientras ella recogía los primeros tomates, él se acercó y, sin mediar palabra, tomó la cesta. «Esto pertenece a la casa», dijo con una frialdad cortante. «No olvides por qué estás aquí». Fue un recordatorio brutal de su condición, una forma de reafirmar su poder. No le importaba la cosecha, le importaba asegurarse de que ella no olvidara que, por mucho que hiciera florecer la tierra, seguía siendo una propiedad, una deuda. La lucha ya no era solo contra la sequía y la esterilidad, ahora también era contra el resentimiento del hombre que le había dado la oportunidad. Elena comprendió que la soledad, que hasta entonces había sido su armadura, se estaba convirtiendo en su mayor debilidad. Necesitaba un aliado. Su mirada se posó en la única persona que había mostrado un atisbo de humanidad, Mateo. Una noche, al final de la jornada, lo esperó junto al cobertizo de las herramientas. No se acercó con súplicas ni lamentos. En su lugar, extendió en el suelo un trozo de cartón sobre el que había dibujado un mapa rudimentario de la finca. Con un trozo de carbón, le explicó su plan a largo plazo. Le mostró las zonas de olivar que creía recuperables, las parcelas que quería dedicar a la rotación de cultivos para enriquecer el suelo, y los puntos donde planeaba construir más composteras. No le habló de sueños ni de esperanzas, le habló de ciclos de nutrientes, de retención de agua, de gestión de plagas con métodos naturales. Utilizó el lenguaje que Mateo entendía, el lenguaje de la tierra, respaldado por la evidencia visible de sus pequeños éxitos. Mateo la escuchó en silencio, su rostro impasible, sus ojos fijos en el mapa improvisado. Vio en aquel plan no la fantasía de una muchacha, sino la lógica de un campesino sabio. Vio una estrategia coherente, un conocimiento profundo que él mismo creía perdido. Cuando Elena terminó de hablar, el silencio se prolongó durante un minuto eterno. Finalmente, Mateo asintió lentamente, una única vez. «Mañana», dijo con su voz grave, «empezaremos por el olivar del oeste. Necesitarás ayuda con la poda». No fue una promesa de amistad, sino un pacto de trabajo. Por primera vez, Elena no estaba sola. La alianza con Mateo transformó la dinámica de la hacienda de la noche a la mañana. Su respaldo tácito otorgó a Elena una autoridad que nunca habría podido reclamar por sí misma. Los otros dos jornaleros, hombres ancianos y resignados, que hasta entonces la habían tratado con una mezcla de indiferencia y compasión distante, comenzaron a seguir sus indicaciones sin cuestionarlas. Si Mateo decía que la muchacha sabía lo que hacía, para ellos era suficiente. Así, un pequeño equipo de 4 personas, liderado por la visión de Elena y la experiencia de Mateo, comenzó a implementar el plan a una escala mayor. Se estableció un ritmo de trabajo metódico y organizado.
Las mañanas se dedicaban a la recuperación de los olivares, podando, abonando y vigilando la aparición de nuevas plagas. Las tardes se centraban en la expansión del huerto y en la preparación de nuevas parcelas para cultivos de leguminosas que revitalizarían la tierra. Elena ya no era solo la trabajadora incansable, se había convertido en la mente pensante, la que observaba, planificaba y ajustaba la estrategia día a día. Creó un sistema donde cada elemento de la finca contribuía a la salud del conjunto. Los restos de la poda alimentaban las composteras, el compost alimentaba la tierra y la tierra alimentaba los cultivos y los olivos. La hacienda La Sombra comenzaba a despertar de su largo letargo, no por un milagro, sino por la aplicación sistemática de la sabiduría, la paciencia y un trabajo extenuante. El aire ya no olía solo a polvo y abandono, empezaba a oler a tierra húmeda y a esperanza. Pasaron 5 años. 5 años de trabajo metódico, de pequeñas victorias y retrocesos dolorosos, de una fe inquebrantable no en los milagros, sino en los ciclos de la tierra. La hacienda La Sombra ya no existía. En su lugar, sobre la misma tierra, pero con un alma completamente nueva, había nacido el Corazón del Valle. El nombre no fue una ocurrencia de Elena, sino un bautismo popular, una forma en que los habitantes de la comarca reconocían que la vida había vuelto a latir desde aquel epicentro. La transformación era total, visible en las hileras de olivos que volvían a dar un fruto denso y aceitoso, en las parcelas que rotaban entre legumbres, cereales y hortalizas, creando un mosaico de colores donde solo había polvo. Pero el cambio más profundo no estaba en la tierra, sino en las personas. Elena, con la ayuda de Mateo, había establecido una pequeña cooperativa con las familias de jornaleros locales. Ya no eran peones a sueldo, sino socios. Compartían el trabajo, los conocimientos y, por primera vez en generaciones, los beneficios. La hacienda se había convertido en un modelo de agricultura regenerativa y justicia social, un sistema cerrado donde nada se desperdiciaba y el valor de cada persona era reconocido. El aceite que producían, extraído en frío en la vieja almazara que habían restaurado pieza a pieza, comenzó a ganar fama más allá del valle, obteniendo una pequeña medalla de bronce en un concurso regional, un trofeo que para ellos valía más que el oro. El clímax de esta resurrección se materializó en la primera fiesta de la cosecha que la hacienda celebraba en más de 30 años. Fue idea de Elena, una forma de agradecer a la tierra y a la comunidad por el fruto de su esfuerzo colectivo. El patio principal, antes un espacio silencioso y opresivo, rebosaba de vida. Había música de una guitarra local, mesas largas cargadas con pan, queso y el vino de un productor vecino, y el aire estaba impregnado del aroma del aceite nuevo y de la alegría genuina. Niños que nunca habían visto la hacienda como algo más que un lugar prohibido y triste, ahora corrían entre los olivos, sus risas reemplazando el eco del abandono. Elena se movía entre la gente, no como una patrona, sino como una más. Su rostro, ahora con algunas líneas de expresión marcadas por el sol y la preocupación, reflejaba una serenidad profunda. Observaba a las familias compartir la comida, a los hombres y mujeres que habían trabajado a su lado hablar del futuro con una esperanza que creían perdida para siempre. No había en ella orgullo, sino una inmensa gratitud. Había conseguido mucho más que hacer florecer la tierra, había conseguido que la gente volviera a sentirse dueña de su propio destino, que recordaran el valor de trabajar juntos. La fiesta no era una celebración de su éxito personal, sino la prueba viviente de que la dignidad, como una semilla resistente, puede germinar incluso en el suelo más empobrecido. En medio del bullicio, una figura encorvada se abrió paso lentamente entre la multitud. Era su padre. Los años de culpa habían tallado surcos profundos en su rostro, y su espalda parecía permanentemente doblada bajo un peso invisible. Se detuvo frente a ella, sus ojos inundados de unas lágrimas que llevaban más de 2 décadas contenidas. Luchó por encontrar las palabras, su garganta anudada por la emoción y la vergüenza. La música pareció desvanecerse y el mundo se redujo a ese pequeño espacio entre ellos dos. No intentó justificarse ni relatar las noches de insomnio o el tormento que había vivido.
Simplemente, con la voz rota de un hombre que finalmente se rinde ante la verdad, susurró una única frase, la única que importaba. «Perdóname, hija». Elena no respondió con palabras. No había reproches en su corazón, solo el alivio de ver a su padre liberarse de su propia condena. Levantó una mano, callosa y fuerte por el trabajo, y la posó suavemente en el brazo de él. Fue un gesto de absolución, un puente tendido sobre un abismo de dolor y silencio. En esa caricia se cerraba el círculo de una herida familiar que había supurado durante demasiado tiempo. No era un final feliz de cuento, sino algo mucho más real y poderoso. Era la paz, conquistada a través del perdón y la comprensión de que ambos habían sido víctimas de un sistema mucho más grande que ellos. Justo en ese momento de profunda catarsis, una voz débil pero autoritaria se escuchó desde el porche de la casa principal. «Elena». Toda la fiesta enmudeció. Don Alejandro, ahora un hombre muy anciano confinado a una silla de ruedas, la observaba desde la sombra. Mateo estaba a su lado, con una expresión indescifrable. La gente se apartó, creando un pasillo de silencio y expectación. El contraste era sobrecogedor. El hombre que una vez había sido el dueño absoluto de sus vidas, ahora era una figura frágil, dependiente de otros para moverse. Elena caminó hacia él, cada paso resonando en el patio silencioso. Sentía cientos de miradas sobre ella, la de la comunidad que ahora la respetaba, la de su padre que la miraba con una devoción recién encontrada, y la de don Alejandro, cuyos ojos por primera vez no la veían como un objeto, sino como a una igual. Al llegar frente a él, se arrodilló para quedar a la altura de su mirada. No había miedo en ella, ni rencor, solo la calma de quien sabe que ha cumplido con su palabra, de quien ha transformado una condena en un legado. Esperó, sabiendo que aquel instante era el verdadero final de su viaje, la última página de un libro de cuentas que se había escrito con su propia vida. Don Alejandro no pronunció un largo discurso. Sus fuerzas ya no se lo permitían. En su lugar hizo un gesto a Mateo, quien le entregó una carpeta de cuero desgastado. Con manos temblorosas, el anciano la abrió sobre su regazo. Dentro había unos documentos amarillentos, las escrituras de la propiedad. Las sacó lentamente y las extendió hacia Elena. Su voz cuando habló fue un murmullo frágil pero claro, audible para todos en el silencio sepulcral. «La hacienda nunca fue tuya para pagarla», dijo, su mirada fija en la de ella, una mirada que contenía el peso de una vida de arrepentimiento. Hizo una pausa, tomando aire, y luego pronunció las palabras que romperían las cadenas para siempre. «La deuda está saldada». Le entregó los papeles. Elena los tomó, sintiendo el peso físico de la tierra, de los olivos, de su propia libertad. No era un regalo, era un reconocimiento. La confirmación de que su valor nunca había residido en su capacidad para pagar una deuda, sino en su poder para crear vida, para sanar lo que estaba roto, para devolverle el alma a un lugar que la había perdido. Era la restitución final, no solo de su libertad, sino de su identidad. Un segundo de incredulidad recorrió el patio, seguido de un estallido de aplausos y vítores que pareció hacer temblar los cimientos de la vieja casona. No era una ovación forzada, sino una explosión de alivio y justicia colectiva. La gente que antes había murmurado a sus espaldas, ahora lloraba de emoción, celebrando su victoria como si fuera la de todos, porque, en cierto modo, lo era. Elena se puso en pie, con las escrituras apretadas contra su pecho. Miró a la multitud, a su padre, a Mateo, que por primera vez dejaba ver una sonrisa en su rostro curtido, y finalmente a don Alejandro, que asintió levemente antes de cerrar los ojos, como si al fin pudiera descansar. En ese instante, Elena sintió la magnitud de su viaje. El círculo se había cerrado. La niña que había llegado a aquella casa como una moneda de cambio, despojada de su nombre y su futuro, era ahora la guardiana de su legado. El papel en sus manos no era solo un título de propiedad, era la prueba tangible de que había reescrito su propio destino, palabra por palabra, surco por surco. La humillación se había transformado en honor, la servidumbre en liderazgo y la deuda en una herencia de prosperidad para todos. La fiesta continuó, pero con una energía diferente, más profunda.
Ya no era solo la celebración de una cosecha, sino la celebración de una liberación. Elena no se unió de inmediato al jolgorio. Se quedó un momento en el porche, mirando sus tierras, que ahora se extendían ante ella bajo una nueva luz. Ya no las veía como un lugar de trabajo forzado, sino como una extensión de sí misma. Cada olivo era un recuerdo de su resistencia, cada surco una línea en la historia de su superación. Comprendió que don Alejandro tenía razón. Ella no había pagado la deuda, la había trascendido. Había demostrado que el verdadero valor no está en lo que se posee, sino en lo que se es capaz de cultivar, tanto en la tierra como en el corazón de las personas. La muchacha anónima había muerto hacía mucho tiempo, y en su lugar se erguía doña Elena, un nombre pronunciado con un respeto que no se imponía, sino que se había ganado con sudor, inteligencia y una compasión inmensa. La hacienda ahora legal y espiritualmente suya ya no era una sombra, sino un faro. El corazón del valle latía con fuerza, y ella era su pulso. Los días que siguieron a la fiesta de la cosecha no fueron de descanso, sino de una profunda y silenciosa recalibración. La posesión de las escrituras no se sentía como un trofeo, sino como el peso tangible de la responsabilidad. La primera mañana, Elena se despertó antes del alba, como siempre, pero por primera vez no fue el hábito de la servidumbre lo que la sacó de la cama, sino el instinto de una guardiana. Salió al porche y observó la tierra bajo la luz pálida del amanecer. Ya no era el campo de batalla donde había luchado por su supervivencia, era su hogar, su legado y su futuro. El cambio más inmediato y desconcertante fue en el trato de los demás. La gente del pueblo, que antes la saludaba con una mezcla de lástima y distancia, ahora bajaba la cabeza con un respeto que la incomodaba. La llamaban Doña Elena, un título que le sonaba ajeno, como un traje que no era de su talla. Durante las primeras semanas se dedicó a caminar, recorrió cada rincón de la finca, no para inspeccionar, sino para presentarse de nuevo. Tocaba los troncos de los olivos, desmenuzaba la tierra entre sus dedos, sentía el sol en su piel, no como una jornalera que soporta su castigo, sino como una mujer que reclama su lugar en el mundo. Estaba aprendiendo a habitar su propia vida, a llenar el espacio que durante tanto tiempo le había sido negado. La libertad, descubrió, no era la ausencia de trabajo, sino la capacidad de elegir el propósito de cada uno de sus esfuerzos. Y su propósito, ahora más claro que nunca, era asegurarse de que la tierra que la había salvado siguiera siendo un refugio para todos. La dinámica con su padre experimentó una transformación lenta y delicada. El perdón había abierto una puerta, pero cruzarla requería tiempo y gestos concretos. Él comenzó a aparecer por la hacienda, al principio con timidez, ofreciéndose para las tareas más humildes, como reparar una cerca o limpiar una acequia. No pedía nada, solo la oportunidad de estar cerca, de redimirse a través del trabajo. Elena lo aceptó sin palabras. Un día, mientras revisaban un olivo enfermo, él le señaló una plaga que ella no había visto, explicándole un remedio que su propio abuelo le había enseñado. En ese momento, la barrera de la culpa se resquebrajó. Ya no eran la víctima y el verdugo, sino un padre y una hija compartiendo una sabiduría ancestral. Volvieron a ser familia. Con Mateo, la relación se consolidó en una sociedad basada en el respeto mutuo. Él se convirtió en su consejero, el hombre que traducía sus visiones en planes logísticos. Juntos, rediseñaron la cooperativa, estableciendo estatutos justos que garantizaban que cada miembro tuviera voz y un reparto equitativo de los beneficios. Mateo, que había pasado su vida sirviendo a un patrón, encontró en Elena a una líder que no mandaba, sino que inspiraba. Su lealtad ya no nacía del deber, sino de la admiración. La hacienda funcionaba ahora como un organismo vivo, donde la confianza era el nutriente más esencial, un ecosistema humano que reflejaba la salud y el equilibrio que Elena había devuelto a la tierra. La nueva reputación de El Corazón del Valle no tardó en atraer la atención del mundo exterior. Un día, un coche elegante y polvoriento llegó a la finca. De él descendieron dos hombres trajeados, representantes de una gran distribuidora internacional de productos gourmet. Habían probado su aceite en el concurso regional y venían con una oferta que habría hecho temblar a cualquier agricultor de la comarca.
comprar toda su producción de los próximos 10 años a un precio muy por encima del mercado. La oferta era tentadora, una solución rápida a cualquier posible problema financiero futuro. Sin embargo, había una condición: debían estandarizar la producción, utilizar ciertos fertilizantes y pesticidas químicos para garantizar la uniformidad y aumentar el rendimiento. Elena escuchó la propuesta en silencio, en el mismo despacho donde don Alejandro había sellado su destino. Los hombres vieron su silencio como una negociación, pero para ella era un momento de claridad absoluta. Miró por la ventana hacia los campos, hacia la gente que trabajaba la tierra con cuidado, y supo la respuesta. Agradeció la oferta con una cortesía firme y la rechazó. Les explicó que el valor de su aceite no residía en su cantidad, sino en su historia, en la salud de la tierra y en el bienestar de la comunidad que lo producía. Vender su alma a cambio de seguridad financiera era, para ella, volver a la esclavitud. Aquella decisión fue su verdadera declaración de independencia. El rechazo de la oferta corporativa se convirtió en una leyenda en el valle. Demostró que el proyecto de Elena no era solo un negocio, sino una filosofía de vida. Este acto de integridad inspiró a otros pequeños agricultores que durante años habían luchado solos contra los precios bajos y la presión de la agroindustria. Empezaron a acercarse a ella, no en busca de empleo, sino de conocimiento. Elena, junto a Mateo, comenzó a organizar jornadas de puertas abiertas en la hacienda. Compartía sus técnicas de compostaje, de gestión del agua, de control natural de plagas. No guardaba secretos. Creía firmemente que la prosperidad de la finca dependía de la prosperidad de todo el valle. Poco a poco, una red de fincas familiares comenzó a adoptar sus métodos de agricultura regenerativa. Formaron una marca colectiva, Almas del Valle, para comercializar sus productos juntos, garantizando precios justos y una calidad excepcional. La cooperativa de Elena fue el modelo, el epicentro de un movimiento que estaba devolviendo la soberanía económica y la dignidad a la gente del campo. La mujer que había sido aislada por la vergüenza se había convertido en el nexo de unión de toda una comarca. Su victoria personal se había transformado en un renacimiento colectivo, demostrando que un ecosistema sano no solo se aplica a la tierra, sino también a la comunidad. Don Alejandro vivió 2 años más, testigo silencioso de la transformación que él mismo había puesto en marcha sin pretenderlo. Elena se aseguró de que no le faltara nada, contratando a una cuidadora y visitándolo a diario. Sus conversaciones eran breves, a menudo silenciosas, pero cargadas de un entendimiento tácito. Él nunca se disculpó con palabras, pero en su mirada, al observar la vida que bullía en el patio, Elena veía una forma de paz, la aceptación de que su legado no sería el de la ruina, sino la redención que ella había forjado. Su muerte marcó el final definitivo de una era de poder basado en la deuda y la propiedad. En su testamento dejó una pequeña suma de dinero, lo último que le quedaba, con una única instrucción: para que ninguna semilla buena se pierda por falta de agua. Con ese capital inicial, Elena cumplió la promesa que se había hecho a sí misma. Creó el Fondo Semilla, una pequeña fundación gestionada por la cooperativa. Su propósito era ofrecer microcréditos sin interés a familias agricultoras en apuros para comprar herramientas, reparar un pozo o simplemente superar una mala cosecha. No era caridad, era una inversión en la comunidad, una forma de romper el ciclo de dependencia que la había atrapado a ella y a su familia. La deuda, esa palabra que había definido su vida, fue erradicada de su vocabulario y reemplazada por la palabra apoyo. Años después, la vida en El Corazón del Valle había encontrado un ritmo sereno y próspero. La hacienda ya no era solo una finca agrícola, sino un centro de aprendizaje y un símbolo de esperanza. Elena nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero su familia era inmensa. Estaba formada por cada niño que jugaba en los olivares, por cada jornalero que trabajaba la tierra con orgullo, por cada mujer que había encontrado en la cooperativa una fuente de independencia. Su figura ya no era la de Doña Elena, la propietaria, sino simplemente Elena, el alma del lugar. Se la podía encontrar cada día con las manos en la tierra, enseñando a los más jóvenes a leer los secretos del suelo o a escuchar el susurro del viento entre las hojas de los olivos. Había encontrado la paz no en la posesión de la tierra, sino en la comunión con ella. Su historia, contada en susurros de admiración por todo el valle, se había convertido en un recordatorio constante de una verdad fundamental.
Y así, la mujer que llegó como una deuda se convirtió en el alma de la tierra, enseñando a todos que la verdadera riqueza no se posee, se cultiva. Si crees que ninguna lucha debe ser solitaria y que cada pequeña victoria importa, comparte esta historia. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación. Gracias por acompañarnos. Hoy, el corazón del valle no es solo un nombre en un mapa, es un ecosistema vibrante, un testimonio viviente del legado de Elena. La transformación va mucho más allá de la rentabilidad agrícola. Donde antes crecía el polvo, ahora se extiende un mosaico de biodiversidad. Entre las hileras de olivos recuperados, prosperan cubiertas vegetales de leguminosas y flores silvestres que atraen a enjambres de abejas y mariposas, creando un zumbido de vida que había desaparecido durante décadas. Las viejas acequias, desenterradas y restauradas con el esfuerzo de toda la comunidad, vuelven a cantar con el murmullo del agua, distribuyendo la vida de manera equitativa. La almazara, que fue una reliquia oxidada, es ahora el corazón tecnológico de la cooperativa, un lugar donde la tradición se encuentra con la innovación para producir un aceite que no solo gana premios, sino que cuenta una historia en cada gota. La hacienda se ha convertido en una escuela al aire libre. Cada semana, agricultores de otras regiones y estudiantes de agronomía visitan el lugar para aprender sobre sus métodos de cultivo regenerativo, sobre la creación de compost a gran escala y, sobre todo, para entender cómo un modelo de negocio basado en la salud de la tierra y la dignidad de las personas no solo es posible, sino profundamente próspero. La tierra, bajo el cuidado de Elena, no solo produce frutos, produce conocimiento, resiliencia y un futuro tangible para las generaciones venideras. Pero el legado más profundo de Elena no está escrito en la tierra, sino en los rostros y en el espíritu de su gente. Su historia se ha convertido en el mito fundacional de una nueva era para el valle. Los jóvenes, que antes veían la inmigración a la ciudad como su única salida, ahora encuentran oportunidades en la cooperativa, aplicando nuevas tecnologías a las prácticas ancestrales y viendo un futuro digno en el campo. Las mujeres, inspiradas por su ejemplo de liderazgo silencioso pero inquebrantable, han formado sus propias iniciativas. Una pequeña conservera artesanal, un taller de hierbas aromáticas, una ruta de turismo rural que muestra con orgullo la belleza recuperada de su entorno. El concepto de palabra de honor, que una vez fue el instrumento de su condena, ha sido redefinido. Ya no es un pacto de sumisión entre el poderoso y el débil, sino un compromiso de ayuda mutua, una promesa de que nadie en la comunidad volverá a enfrentarse a la desesperación en soledad. La historia de Elena se cuenta a los niños no como un cuento de hadas, sino como una lección de vida. Les enseña que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de dominar, sino en la paciencia para cuidar, y que el valor de una persona no se mide por lo que debe, sino por lo que es capaz de construir junto a los demás. Cuando se le pregunta por aquellos 20 años de servidumbre, Elena no responde con rencor ni con el relato detallado de su sufrimiento. Su mirada se vuelve introspectiva, como si consultara un mapa interior trazado con las cicatrices de su propia historia. En conversaciones tranquilas, ha llegado a confesar que aquel tiempo de silencio y deshumanización fue, paradójicamente, su más profunda formación. El aislamiento la obligó a desarrollar un lenguaje sin palabras con la tierra, a entender sus ciclos y sus necesidades con una intimidad que ningún libro podría enseñarle. La humillación constante, en lugar de destruirla, la forzó a construir una fortaleza interior, un núcleo de dignidad que nadie podía tocar. El trabajo físico extenuante le enseñó los límites y la increíble resiliencia de su propio cuerpo, convirtiéndolo en una herramienta de precisión y no en una carga. No romantiza el dolor, pero tampoco permite que la defina. Ha logrado transformar el veneno en antídoto, resignificando cada herida como una lección. El pasado no es una sombra que la persigue, sino el suelo oscuro y fértil del que ha brotado su sabiduría. Una comprensión profunda de que para sanar el mundo exterior, primero hay que aprender a cultivar el jardín interior, incluso cuando parece que solo hay piedras y sequía.
La historia de Elena, al final, es una parábola viva sobre el verdadero significado del valor y la riqueza. En un mundo obsesionado con la acumulación, la propiedad y las cifras en un balance, su vida demuestra una verdad más antigua y fundamental. La verdadera prosperidad no se posee, se cultiva. Don Alejandro representaba el viejo paradigma, el de la posesión estéril. Era dueño de hectáreas, de edificios, incluso de la vida de una persona, pero su mundo se desmoronaba porque había olvidado cómo nutrirlo. Su poder se basaba en el control y la extracción, y el resultado fue la decadencia. Elena, en cambio, encarna un nuevo paradigma, el de la custodia y la regeneración. Nunca buscó poseer la tierra, sino entenderla y servirla. Su poder no nació de un título de propiedad, sino de su capacidad para crear las condiciones para que la vida floreciera, tanto en el suelo como en la comunidad. Demostró que la deuda más grande no es la económica, sino la que tenemos con la tierra que nos sostiene y con las personas que nos rodean. Su legado es la prueba irrefutable de que cuando se invierte en la salud del ecosistema y en la dignidad humana, la abundancia no es un objetivo a perseguir, sino una consecuencia natural e inevitable. Ver a Elena hoy es ser testigo de esa verdad en movimiento. No se sienta en un despacho a firmar papeles, la encuentras al amanecer caminando descalza por el huerto, sus manos hundidas en la tierra húmeda, su rostro vuelto hacia el sol. Su autoridad no emana de un título, sino de la calma y la sabiduría que irradia. Es el centro silencioso de un universo que ella misma ayudó a renacer. Su historia nos recuerda que las transformaciones más poderosas no siempre comienzan con un grito de rebelión, sino a menudo con un susurro de persistencia, con el acto silencioso y valiente de plantar una semilla en tierra hostil y dedicarle la vida a cuidarla. Es la prueba de que un solo ser humano, armado con conocimiento, paciencia y un profundo amor por la vida, puede reescribir no solo su propio destino, sino el de todo un valle. Si esta historia te ha recordado que el valor de una persona nunca puede ser medido por una deuda, y que la esperanza puede cultivarse en los lugares más inesperados, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para seguir descubriendo relatos que demuestran la increíble fuerza del espíritu humano. Gracias por escuchar.